Bueno, muy buenos días a todos. Feliz sábado. Acabo de vivir un muy lindo milagro. Le pedí a toda mi clase, escuela sabática, que oraran por mí porque me pone muy nervioso estar parado acá adelante. No puedo entender este raro fenómeno porque puedo dar la lección tranquilamente acá parado, pero estar acá es diferente, no sé por qué, pero estaba orando recién y de pronto el Señor me dio una hermosa sensación de paz y estoy agradecido por eso. Quiero dedicar algunos momentos especiales porque sé que hay un familiar mío que me está viendo, se llama Pablo, es mi primo hermano, tiene 52 años y tuvo una ACV esta semana. Pero Pablo, estoy contento porque te vi ponerte de pie. Estoy contento porque veo que hay síntomas de recuperación, porque puede hablar bien, puede pensar bien, y creo que el Señor le puso como un pie en el freno a la vida y te está dando un tiempo para pensar, para leer, para meditar, para reflexionar, y estoy sumamente contento que te estés recuperando. Hay muchas personas enfermas o con procesos de salud. Estuvimos orando por ellos y saben que, incluyendo a mi hija, que está en un proceso de recuperación, me gustaría inclinar el rostro y orar por cada uno de ellos. Inclinemos el rostro. Padre amado, muchas gracias porque eres nuestro Dios, porque no hay siquiera un suspiro que se escape de nosotros sin que tú estés atento. Aunque el motivo parezca muy pequeño, estás poniendo tus ojos en cada uno de tus hijos a quien nos amas profundamente. Gracias, Señor, por la salud que nos das. Y gracias también, Señor, porque de vez en cuando pones un freno en nuestra vida, nos das un espacio para frenar, para reflexionar, para sanar y para que seguramente el próximo año sea mejor que este. Porque siempre que estás a nuestro lado, el próximo año, el próximo día, el próximo momento es mejor, solamente porque tú estás allí. Queremos rogarte tu presencia en este culto, quiero rogarte, Señor, tu dirección para poder hablar, que pueda ser vos el que habla, no yo, Padre. Te ruego por mi primo Pablo, para que tenga una pronta recuperación. Te ruego por su familia, por sus hijos, para que puedan ver en la pronta sanidad de Pablo un gran milagro de Jesús para con toda la familia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Pequeño sábado, el que me toca compartir un mensaje, después de mucho tiempo que no compartía un mensaje en Olivos, nada más ni nada menos que el último sábado del año, ¿no? Siempre recuerdo el primer sábado del 2000, ese día que le teníamos miedo al mundo, que las computadoras exploten. No sé si se acuerdan ustedes, éramos muy poquitos acá en la iglesia, por ahí muchos de los chicos no estaban, seguro, pero ya pasaron 22 años más, ¿no? Creo que la reflexión que cabe es: Cristo viene pronto. Nos faltan 22 años menos si tomamos desde el 2000. Cristo viene pronto. Y creo que el mensaje de Cristo, los sencillos mensajes de su palabra, pero profundos e importantes para nosotros, de los cuales quiero hacer un breve repaso. Son varios, pero me voy a detener brevemente en cada uno de estos puntos, pero creo que bien aplicados en nuestra vida nos pueden permitir a cada uno de nosotros decirnos y desearnos un feliz nuevo año. A pesar de que sabemos que las perspectivas del mundo no son buenas, a pesar de que sabemos que el mundo está convulsionado, que está amenazado, hay una nueva amenaza de una nueva ola de COVID, en fin,
Sabemos cómo son las perspectivas de este mundo, pero en medio de todo este conflicto, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Paz. No la paz que el mundo da, sino la paz que Cristo da, ¿no? Yo creo que cuando nos deseamos un feliz nuevo año, tenemos que pensar en una de las caras del fruto del Espíritu que está mencionado en Gálatas 5:22, que está mencionado en segundo lugar, que se llama gozo, ¿no? El gozo no es una alegría que el mundo da, el gozo es una alegría que Cristo da a la vida y no depende de las circunstancias. No depende de las circunstancias. Por eso cuando nuestros fundamentos son firmes en Jesús, cuando tenemos construida nuestra casa sobre la roca de su palabra, no importa la tormenta que haya alrededor, podemos desearnos con toda seguridad un feliz y gozoso nuevo año. Tiene que tener un sentido diferente para nosotros, ese deseo de felicidad que nos brindamos, que tiene que ver únicamente con la presencia de Cristo. Rápidamente, porque se me va a escapar el tiempo, quiero compartir, como les dije, algunos puntos. ¿Tengo este micrófono también? Hola. ¿Tengo este micrófono también? Hola. ¿Sí, no? ¿Escuchan? Algunos puntos que quería compartir con ustedes. ¿Tienen sus Biblias todos? Cuando yo era chico decían, venir sin Biblia a la iglesia es como un soldado que va a la guerra sin armas. Aunque vimos una película de un soldado adventista que iba a la guerra sin armas, yo les diría que no vengamos a la iglesia sin Biblia. Que leamos la palabra de Dios. Y quiero que busquen el conocido y fundamental versículo que tenemos en Efesios 2, 8 y 9. No sé si por un tema de micrófono lo tengo que leer yo o puede leerlo alguien. Efesios 2, 8 y 9. ¿Alguien lo tiene? Martita. Ay, gracias. A ver, estaba acá en 8. Perdone que me agarraste distraída. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Muy bien, muchas gracias. Linda versión, bien clarita, con palabras más actuales. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto que escuchamos tanto y tan repetidamente, yo personalmente oro para que el Señor lo grabe en mi mente. Oro para poder vivir de acuerdo a esta declaración, porque nos sale solos el querer ganar nuestra salvación. Nos sale solo, es algo que brota del egoísta corazón del ser humano. Saben que una vez que entendemos este principio, intelectualmente nos lleva un tiempo involucrarlo en nuestra vida, vivirlo, descansar en Jesús, en que somos salvos por Él, por su gracia. Oren personalmente para que puedan vivir esta declaración que Jesús hace. Él quiso que seamos salvos, Él lo deseó y Él lo hizo, y Él proveyó a Cristo para que ustedes y yo seamos salvos. Esto lo tenemos que repetir diariamente en nuestra vida. Se tiene que hacer carne en cada uno de nosotros. Se cuenta una ilustración de una persona que caminaba por una zona pantanosa y cayó en una arena movediza. Y cuando ya estaba todo sumergido, donde únicamente su mano quedaba fuera, alguien lo rescató. Alguien lo rescató. Y lo sacó e increíblemente fuera de sus cálculos pudo vivir. Y se fue caminando con esta persona que lo salvó
Y esta persona que lo salvó lo miró y le dijo, también estás sucio, necesito lavarte. Y entonces le echó agua y lo lavó. Pero resulta que esta persona se jactaba de que estaba vivo porque estaba limpio. No estaba vivo porque estaba limpio, estaba vivo porque alguien lo tomó de su mano y lo sacó. Y como un bonus extra, lo limpió y lo lavó. Es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros. Cristo nos salvó y por supuesto que Cristo nos limpia también. En segundo lugar, quiero repasar cómo esa salvación que Cristo nos da, cómo se mantiene. Lo voy a hacer muy brevemente. Todos conocemos la parábola de Juan 15, donde Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Tenemos que estar conectados a la vid para dar el fruto que el Señor espera. La parábola de la vid creo que es la mejor ilustración que tenemos en cuanto a permanencia en Jesús. Porque no es, como muchas veces decimos, un cultito a la mañana o un cultito a la noche y ya está. La parábola de la vid implica un contacto permanente con esa savia que fluye de la vid, que es Jesús, y que fluye en la vida de cada uno de nosotros. Incluso a la noche. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor obra en nuestros corazones y en nuestras mentes también a la noche? Lo hace. Por eso es tan importante terminar el día no con una película de acción sangrienta y que se nos mancha todo de sangre, ¿no es cierto?, sino con la palabra de Dios que fluya en nuestra vida, que quede en nuestra mente, que impresione en último término nuestra mente y que el Señor pueda hablarnos, que el Señor pueda darnos un sueño. A mí me lo ha dado muchas veces. Y pueda expresarse con cariño hacia cada uno de nosotros. Hay un versículo que yo se lo menciono mucho a mi clase, que está en Primera de Juan 5:12, y me encanta por lo sencillo, por lo fácil de aprender, pero por lo inmensamente significativo. ¿Alguien se acuerda que dice Primera de Juan 5:12? El que tiene... ¿Aurelia? No, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Qué fácil, ¿no es cierto? Qué fácil. Qué hermoso poder vivir teniendo al Hijo. A ver, nosotros tenemos hijos, en el caso de ellos los tienen ahí al lado, ¿cierto? Pero muchas veces estamos en diferentes lugares y yo tengo un hijo, no está conmigo, pero yo tengo un hijo, tengo un vínculo, tengo una relación, tengo amor con él, ¿no es cierto? Ese vínculo que tenemos que tener con Jesús es el mismo vínculo del que habla la parábola de la vid verdadera. Un vínculo permanente con Jesús, y la salvación está en Jesús, fue diseñada por Jesús y fue pensada para cada uno de nosotros para que fluya en cada uno de nosotros. Pero separados del Hijo, esto está en la parábola de la vid, que Jesús dijo en San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Nada que tenga que ver con tu salvación. El proyecto más alto y más importante de Jesús para vos y para mí, que es su salvación. En cuanto a eso, no podés hacer nada, absolutamente nada, separado de Jesús. En tercer lugar, quiero compartir algo con ustedes que es algo que me inquieta últimamente, ¿no? Nosotros no tenemos ídolos, tenemos un mandamiento que dice que no tenemos que tener ídolos, ¿no es cierto? Pero ustedes vieron, y creo que ahora últimamente con el tema de la Copa del Mundo, ¿no es cierto?, el semi-endiosamiento que se hace con determinados jugadores. Ustedes vieron la necesidad que hay en el ser humano de tener un ídolo, alguien a quien venerar, ¿no es cierto? Alguien en quien pongamos nuestra esperanza
¿no? Para lograr algo. Y esta esperanza está puesta generalmente en seres humanos. ¿Saben que es muy fácil que esto ocurra dentro de la iglesia? Dentro de los cristianos, dentro de quienes hablamos de Jesús. Y yo les quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros dejamos que Dios nos hable directamente a nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra de Dios? No le digo el año bíblico, que te leas 3 capítulos todos los días, 7 capítulos los sábados, pero ¿cuántos de nosotros leemos 5 versículos y entiendo que el Señor me diga algo a mí personalmente, y hablo con el Señor acerca de eso? Ahí el Señor me está enseñando a mí. ¿Saben que estamos acostumbrados a estudiar la lección? El que escribió la lección la estudió perfectamente y nos ayuda para que tengamos un panorama general del tema que quiere que estudiemos. Y no está mal. Pero muchas veces leemos libros, muchas veces escuchamos a determinados pastores que nos encanta cómo interpretan. Yo los invito a que agreguemos algo fundamental a nuestra vida. Deja que Dios te enseñe directamente. Come comida de primera mano. Dios te quiere hablar a vos. Dios quiere hablar a tu corazón. Dios sabe la necesidad personal de tu vida. El que escribió la lección no la sabe. Él puede poner reflexiones, puedo leer libros donde me puede ampliar un tema según la visión de ese autor. En Juan 16, cuando nos habla de las funciones del Espíritu Santo, nos dice que Él os enseñará todas las cosas. Les propongo que para este nuevo año que comienza, en el cual queremos que sea mejor que el que estamos terminando, tomemos el hábito de que el Señor nos hable directamente por medio de su palabra. A mí, no por medio de nadie, no como comida que ya comió otro. Dejo que el Señor me hable a mí directamente y seguramente vamos a vivir una experiencia mucho mejor, mucho mejor. En tercer lugar, quiero mencionar algo que creo que también nos puede ayudar mucho para este nuevo año. Todos nos conocemos mucho, todos nos conocemos hace muchos años. Nos conocemos el lado bueno y nos conocemos el lado malo. Nos conocemos el lado flaco y nos conocemos el lado fuerte. Y hay un concepto que me impresiona en la palabra de Dios. Y es el concepto de un Dios que santifica lo que toca. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés, habiendo ya escapado de Egipto, cuidaba las ovejas de su suegro y se pasó 40 largos años en esa monótona tarea por las áridas tierras donde solía cuidar su rebaño y buscar alimento para su rebaño? Y un día pasa por un lugar donde había pasado un montón de veces, pero ve un árbol que se estaba quemando, que ardía, pero no se consumía. Ustedes conocen el resto de la historia. Él se acercó con curiosidad y una voz, que era la voz de Dios, le dijo: quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás, ¿cómo terminó? Tierra santa es. Pero ¿cómo es esto? Esta tierra yo pasé un montón de veces y hoy es santa. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre todos los otros días y este día? La diferencia es muy clara. La presencia de Dios. La presencia de Dios hace santo el lugar donde esté. Pero esto nos deja una enseñanza muy sencilla y muy linda. La presencia de Dios en tu vida
también te hace santo y también te santifica y también te purifica. Aunque seas el mismo que te conoces desde toda la vida, cuando Dios tiene su presencia, ese lugar y esa vida es diferente. Y eso no va a pasar desapercibido. No va a pasar desapercibido. Este teléfono que se me apaga cada 2x3. En quinto lugar puse: no quieras transformarte a vos mismo. No quieras transformarte a vos mismo. Tu transformación y mi transformación es un milagro. Jesús lo dijo de muchas maneras, se lo inspiró a sus profetas. Quizá el versículo más conocido en cuanto a esta esté en Jeremías, se me fue ahora exactamente el versículo donde Dios le dice a Jeremías: ¿podrá el etíope cambiar el color de su piel? ¿Podrá el leopardo quitar sus manchas? Una pregunta retórica, ¿no es cierto? No necesitaba respuesta, por supuesto que no puede. De la misma manera, ustedes, siendo malos, pueden ser buenos. Yo no sé si ustedes suelen mirar quiénes somos. Saben, este grupo que yo estoy viendo hoy, salvo muy poquitas excepciones, es muy diferente del grupo que yo conocí hace muchos años, de los diferentes grupos que han pasado. Por supuesto que muchos se han mudado, han cambiado de actividad, la vida te lleva para un lado y para el otro, ¿no es cierto? Pero saben, yo he conocido personas que habiendo escuchado la palabra de Dios y habiendo escuchado un llamado, y yo estando sentado al lado de ellos y animándolos yo a pasar y a entregar su vida a Dios, me han dicho: yo no puedo cumplir todo esto. Yo sé que no puedo vivir de la manera que ustedes pretenden, ¿no? Prefiero no pasar. Y yo me quedaba triste, pero por otro lado también replanteándome cómo estamos compartiendo el Evangelio, que sencillamente estamos queriendo transmitir un sistema de vida, un modo de vida y no un vivir con Jesús. Y no esperar que Él haga los milagros. Él es el Dios de los milagros. El milagro más grande que tiene que hacer no solamente es ponerme tranquilo antes de pasar acá, ¿no es cierto? Sino el milagro más grande que tiene que hacer es seguir obrando en mi vida, seguir obrando en mi vida. Depende si vos seguís conectado a la vid, depende si tenés al Hijo. Vos le das permiso a Jesús para que obre en tu vida todos los días. Pero Él quiere hacerlo y puede hacerlo, y Él no te pide que luches contra algo que no podés luchar. Busquen un solo versículo en la Biblia y tráiganmelo, donde diga que ustedes tienen que luchar contra el pecado. San Pablo dice: ustedes no están luchando contra carne ni sangre, están luchando contra principados, contra potestades, contra potencias celestiales. No hay una lucha igual. Dios nos insta a creer, Dios nos insta a confiar, Dios nos insta a entrar en una batalla que se llama la batalla de la fe, la batalla de la confianza, la batalla de creer que este Dios que me promete lo que me promete, lo va a cumplir, porque Él es Dios, porque su palabra es cierta, porque es plenamente confiable, porque Él no cambia. El hermosísimo versículo de San Pablo que le escribe a los filipenses, donde dice que el que comenzó la buena obra en ustedes, Él la va a terminar. Leámoslo y releámoslo cuando estemos desanimados con nosotros mismos. Volvamos a mirarlo, volvamos a estudiarlo. Creamos en la promesa y reclamemos la promesa de Dios para nuestra vida. Otro punto que quería destacar, como para tener un
año mejor y más gozoso que el 2022 es que confiemos en el perdón de Dios. He conocido familia, he conocido personas, lo he visto en mí mismo, que sabemos de la promesa de Dios, pero nos cuesta aceptarla. Nos cuesta internalizar que Dios se complace en perdonar. Es placentero para Dios perdonarme. Es un deleite para Dios escucharme, verme llegar, escuchar mis problemas y darme la seguridad de su amor incondicional y su perdón. Pedro tenía problemas en cuanto a esto, ¿no? Y se acuerdan la pregunta que le hizo: ¿hasta cuántas veces, Señor, tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7, cuando era costumbre perdonar hasta 3. Y Jesús le dice esta ecuación que nos da 490, pero que tiene un simbolismo muchísimo más amplio. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, ¿no? Y le siguió hablando del perdón y le terminó diciendo: y si tu hermano pecare contra ti 7 veces en el mismo día y 7 veces se acerca a ti y te dice: me arrepiento, perdóname, perdónale. Me habla de un Dios que no me pediría una capacidad de perdón que superara su capacidad de perdón. Su capacidad de perdón siempre es infinitamente mayor a la que yo puedo tener. Pero el Señor me pide que si en el mismo día mi hermano se acerca a mí y me pide perdón, que lo perdone 7 veces al día, aun cuando me parece una tomada de pelo de su parte. ¿O no sintieron alguna vez que le estaban tomando el pelo a Dios? Yo sí. Una de las historias de perdón que más me conmovió en la Biblia es la historia de Simón, el leproso, Simón, el que induce a una vida de pecado a María, Simón, el que quiere halagar a Jesús en una fiesta, Simón, que no creía en Jesús como su Salvador. ¿Me dejan decirlo? Para mí era una persona detestable. Detestable, me causaba repulsión. Jesús ha puesto en su palabra ejemplos de personas que nos causan repulsión. Personas hipócritas en un 100%. Porque primero la indujo al pecado a María, una vida de prostitución, y después la acusó. Y después la criticó en su pensamiento cuando estaba ofreciéndole aquella fiesta, agradeciéndole a Jesús. Porque ¿saben qué? Dios, que conoce nuestro corazón, se cruzó con Simón en algún momento y lo vio leproso. Y si yo hubiera sido Jesús, le hubiera dicho: querido, es lo mínimo que te mereces. Si mi expresión hubiera sido como las que escuchamos habitualmente en los medios pidiendo justicia, ojalá que te pudras en la lepra. Es lo mínimo que te mereces, porque sos lo más detestable que hay como ser humano. Pero Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. Aun cuando sabía lo que había hecho con María, aun cuando sabía que él como fariseo no creía en Jesús. Y él quiso pagarle a Jesús, retribuirle con una fiesta. Y en su propia fiesta pensó mal de María cuando ella derramó ese frasco de perfume tan costoso. Y de pronto se cruzó con la vista de Jesús. Y le debe haber corrido un tremendo escalofrío. Se dio cuenta que Jesús podía leer su pensamiento, podía ver toda su vida, y él podía quedar claramente desenmascarado en su propia fiesta, en su propia casa.
Y Jesús, con amor a ese ser despreciable, le contó una parábola que él entendió perfectamente. Le dio una gran lección y no lo desenmascaró delante de todos, pero hizo lo más importante, lo desenmascaró frente a él mismo. Qué amor el de Jesús, que nos cuida, que tiene su perdón para nosotros, aun cuando seamos de la peor calaña de personas. No estoy tan mal con el tiempo. Puse otro punto donde puse confía en Jesús. Él hará lo que promete. Tiene mucho que ver con lo que leímos en Filipenses 1:6. Y me anoté una cita del deseado de todas las gentes, que está en la página 269. Y dice así: si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda transformada a su imagen. Saben, nosotros los adventistas tenemos un peso bastante grande en nuestra espalda con esta famosa palabra a la cual llamamos santificación. Nos pesa bastante. Lo puedo decir con toda tranquilidad por experiencia propia, y lo puedo decir con mucha tranquilidad por haber charlado y por haber compartido conversaciones y haber escuchado conceptos de muchos de ustedes. Nos pesa esta palabra. La tomamos como una responsabilidad y como que Dios nos está observando permanentemente. Pero fíjense lo que vamos a releerla. Si la mirada se mantiene fija en Cristo, si la mirada se mantiene fija en Cristo. Esto es un simbolismo. Esto quiere decir, si estás conectado con Jesús, si tenés al Hijo, si tenés contacto con el Hijo, si su palabra fluye en vos cada día, si permitís que Cristo directamente te enseñe a tu vida, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda transformada a su imagen. ¿Hasta cuándo es esto? Hasta que cierres los ojos o hasta que Cristo venga. La obra del Espíritu no cesa, excepto que vos lo decidas. Excepto que vos lo decidas. Morris Benden, un autor al que yo admiro y agradezco a Dios porque haya existido, aclaró este párrafo de esta manera: Dios toma sobre sí la responsabilidad de que en tu vida ocurran todos los cambios que tienen que suceder. Dice lo mismo que dice Elena de White. Dios toma sobre sí la responsabilidad que en tu vida ocurran los cambios que tienen que ocurrir. Los cambios que tienen que ocurrir, todos y cada uno de ellos, son un milagro. Dios hace milagros. Mi única responsabilidad es acercarme al Dios de los milagros. En este nuevo año que empieza, acércate más al Dios de los milagros y vamos a ver más milagros. Porque Dios se complace en hacer milagros. Dios se complace y se compromete en cumplir su palabra. Dios se complace y se compromete en finalizar la obra que empezó en tu vida. Y la empezó, no hay ninguna duda. Satanás va a tratar de aplastarte, de desanimarte. Es su trabajo, es su cometido. ¿Saben? Hay algo que me gustaría que tengamos muy, muy claro. La adoración a Dios siempre funciona en una sola línea.
desde el ser creado hacia el Creador. Por los siglos de la eternidad, los ángeles, incluyendo a Lucifer, adoraban a Dios, alababan a Dios, reconociendo que ellos eran criatura. Dios es el Creador. Y mientras ese reconocimiento fluía, y fluía en cantos, y fluía en oración, y fluía en servicio, y fluía en bienestar y armonía celestial, el cielo y el universo funcionaba perfectamente. Pero un día, algo fue contramano. Algo fue contramano. Y Lucifer entendió que un poquito de esa adoración que siempre fluía para allá, tenía que venir para acá. Y el universo se descalabró. Y acá estamos nosotros esperando que Cristo vuelva para que cierre este gigantesco paréntesis de pecado, de sufrimiento, de enfermedad, de muerte, de miseria. Acá estamos nosotros esperando. Pero todo este egoísmo, todo este orgullo que Satanás, Lucifer convertido en Satanás, intentó recibir la adoración, todo esto se transmitió. Este orgullo, este egoísmo se transmitió. Y ¿saben una cosa? Nosotros no somos la excepción. No porque creamos en Dios, no porque seamos adventistas del séptimo día, estamos libres de esa semilla de orgullo y esa semilla de egoísmo. Satanás ha volcado eso a cada uno de los seres humanos, pero trabaja con todas sus fuerzas. ¿Para qué? Para que nosotros también vivamos ese egoísmo. ¿Saben? Ese egoísmo y esa atención propia ronda acá en nuestra iglesia. ¿Saben cómo? De una manera muy sencilla. Muy sencilla. Cuando nosotros tratamos o entendemos de que nuestra religión sea solo ser mejores personas, cuando estamos viviendo una vida de autosuperación, sencillamente, como lo hace cualquier cantidad de gente, en muchísimos aspectos, estamos siguiendo el mensaje de Satanás. Cuando nosotros ponemos la vista en nuestras faltas, en nuestros errores, y creemos que la religión solo es superar nuestras faltas y solo nuestros errores, estamos respondiendo a un mensaje de Satanás. Voy a aclararlo, si queda alguna duda, estudien. Si piensan que no están de acuerdo conmigo, tienen todo el derecho de hacerlo. Lean, hagan como hacían los bereanos. Escuchaban a Pablo e iban a investigar las Escrituras. Leamos y estudiemos. Pero ser cristianos no es solo superar nuestros errores. Por supuesto que en Cristo vamos a superar nuestros errores porque Cristo hace la obra. El cristianismo no es parches. El cristianismo no es solución parcial de tal o cual defecto en mi vida. El cristianismo es, como dice Pablo, el que está en Cristo es una nueva criatura porque Él la hace nueva. Dios renueva la mente, renueva el corazón según su promesa. No espera mis parches. No espera vestidos de boda enmendados, tapando los agujeros y tapando las miserias. Él me quiere dar un nuevo vestido. No es la religión mirar nuestros errores y solo superarlos. Elena de White, en un artículo en Review and Herald, dijo lo siguiente: no debemos concentrar nuestra atención sobre nosotros mismos. Mientras más nos ocupemos de nuestras propias imperfecciones, menos fuerzas tendremos para vencerlas. La religión no es mirarte, la religión no es observarte. Eso es una religión en contramano. La religión tiene un solo sentido, desde el ser creado
hacia el Creador. Por supuesto que el Espíritu de Dios te va a mostrar tus errores, pero lo hace para salvación y lo hace para llevarte a Jesús. Satanás lo hace para aplastarte, para humillarte, para hacerte sentir lo peor. ¿Saben? No precisa mentir en este aspecto. Sencillamente nos puede mostrar algunas partes de nuestra vida que las podemos recordar fácilmente, las podemos ver fácilmente, y con eso nos quiere aplastar, con eso nos quiere separar del Salvador. El propósito de Jesús es totalmente diferente. El propósito del Espíritu es mostrarte tu falta, conducirte y darte como un don el verdadero arrepentimiento, porque aquel a quien amo herí su corazón, lastimé el corazón de mi amigo, de mi Salvador, de quien planificó y trabajó por mi salvación. Lo lastimé a él y dolido con él, le confieso mi falta y soy perdonado. Y el último aspecto que quiero mencionar es algo que muchas veces ha pesado sobre nuestras mentes, es ese famoso pecado contra el Espíritu Santo. ¿Quién de ustedes en algún momento no ha pensado que había pecado contra el Espíritu Santo? Que había ido más allá de lo que el Señor podía perdonar. A mí me ha pasado, pero quiero solamente mostrarles 2 versículos. Escuchar lo que estos versículos dicen y escuchar lo que no dicen. Mateo 12:31 dice que todo pecado será perdonado a los hombres, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Lo leyeron alguna vez? Todo pecado puede ser perdonado a los hombres, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Hasta ahora no me dice nada, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda de memoria 1 de Juan 1:9? Que empieza, si confesamos. Bien, lo digo yo para que se escuche en internet. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Podemos agregar todo lo que conocemos, que toma nuestros pecados, los olvida, se complace en perdonar, los echa en el fondo de la mar. En fin, todo lo que la palabra de Dios agrega en cuanto al pecado. ¿Qué pecado puede ser perdonado entonces? Según 1 de Juan 1:9. Pero hay una condición, porque empieza sí, la palabra sí expresa una condición. Sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Puedo confesar mis pecados cuando el Espíritu de Dios me muestra mi error, mi falta, y me lleva a Cristo? Puedo confesar mi pecado. Ese pecado que fue confesado es perdonado, porque es una promesa. No vamos a recibir ningún vale, ningún clic desde el cielo que me diga, ¡cling!, pecado perdonado, ¿no? Y yo me guardo el recibo en mi carpeta. No. Es por fe. Yo creo en lo que Dios dice, procedo como Él me indica y creo en el resultado. Él perdona y olvida. Todo pecado será perdonado a los hombres, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál será el pecado contra el Espíritu Santo? Si cada uno de los que confesé fue perdonado, ¿cuál será el pecado que no puede ser perdonado? ¿Cuál? El que no confesé. Cualquier pecado que no confieses, que el Señor te lo muestre y vos no lo lleves a Él, Él es quien nos limpia de pecado, Él es quien nos perdona, Él limpia, Él hace el trabajo perfecto. Y el Señor me dice, todo pecado va a ser perdonado. Hay uno que no puede ser perdonado, el que no confieses. El que no confieses, sencillamente el que te guardes para vos, el que te parezca que Dios no es capaz de perdonar. Creo que estos principios nos pueden ayudar, nos pueden hacer vivir una vida de gozo. Nos espera un año complicado. Quisiera decirles que
podría ser el mejor año de nuestras vidas, nos esperan años complicados. No hace falta más que ver un noticiero y podemos ver años complicados. Pero en mí tendréis paz, dijo Jesús. En mí tendréis paz. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, todo eso, gozo. Les deseo un año nuevo de gozo, pero el gozo ocurre únicamente en Jesús. Ocurre teniendo claramente el concepto que yo soy creado, Él es creador. Él se complace en perdonar. Él no me pide que ocurra nada en mi vida que Él no pueda desarrollar. Él va a terminar la tarea que empezó. Él está dispuesto a perdonarme, Él está dispuesto a transformarme, Él vendrá, Él me buscará, Él me sanará, porque Él lo prometió. Que tengan un muy feliz año nuevo, pero un gozoso año nuevo en Jesús.